Ya estamos grabando, Gladys. Ah, ya empiezo. Ya empiezo. Sí, pues, Ya. Bueno, les comento familia que hoy les voy a hablar acerca, bueno, en sí el título se llama Lo mejor está por venir. Y ya les voy a explicar por qué le puse ese título. Bueno, antes de entrar en cuarentena, me acuerdo que un día alguien me estaba diciendo que mi testimonio le había impactado mucho. ¿Y Y yo cuál? decía, disculpa, Tu testimonio. ajá. Mi testimonio me había impactado mucho, entonces yo la verdad es que en el momento en que me lo dijo, en vez de emocionarme por lo que me dijo de que le había impactado, porque me acuerdo que yo había contado acerca de que había estado sufriendo depresión cuando mi otro abuelito murió y cosas, cosas que había pasado y me había dicho que le había impactado, entonces me emocionó un poquito, pero a la vez me llegó un pensar de que mi testimonio no solo era eso, o sea, no solo fue haber pasado por depresión, o no solo es un capítulo de mi vida, el cual ya viví, sino de que mi testimonio aún se sigue escribiendo día a Pero día. entonces, Entonces, la verdad es que encontré en Jeremías 29:11 este versículo que dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Este versículo me afirma que lo que yo he vivido hasta el día de hoy y cada uno de nosotros que ya ha vivido alguna experiencia con Dios o de alguna forma ha crecido espiritualmente, no es todo lo que vamos a obtener de Él, sino de que Dios tiene muchísimos más planes con nosotros que van a venir con el tiempo, que aún ni siquiera nosotros imaginamos o que ni aún ni siquiera nosotros hemos planteado eso como parte de nuestra vida. Dios tiene un propósito y nuestro testimonio se sigue escribiendo día a día. Por ejemplo, estuve leyendo la historia de David, bueno, estuve investigando en sí de David, y normalmente cuando averiguas de David o cuando los predicadores hablan de David, hablan acerca de cuando venció a Goliat, pero realmente lo que hizo David no solo fue vencer a Goliat, fue un episodio de su vida, pero normalmente creemos que eso fue todo de él. Y la verdad es que prácticamente fue los inicios de los planes que Dios tuvo con David en toda su vida. Entonces, asimismo, uy, se movió. Asimismo, creo que debemos nosotros tener en cuenta de que aferrarnos a algo de que ya vivimos o que tuvimos una bonita experiencia con Dios o que en algún momento sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, veamos que eso no va a ser todo, sino de que van a venir tiempos en que van a volver a darnos la presencia de Dios en nuestras vidas, a tener muchísimo más crecimiento espiritual en nuestra vida. Y, ¿cómo es que se llama? Y por eso lo llamé Lo mejor está por venir, porque a pesar de que nosotros creemos que estamos en una situación, y eso es lo que dice en la televisión, las noticias, de que hay escasez, hay enfermedad, hay muerte, hay, hay malas decisiones tomadas por los políticos que prácticamente pareciera que como país, solo como país y como mundo entero también, vamos a caer en, una, en una crisis fatal, pero creo que Dios tiene un propósito con esta situación que quizás no la creó Él, pero tiene un propósito y va a tener la forma de utilizarnos a nosotros para dar a las personas que quizás no creen en Él, de que ver que nosotros salimos muchísimo más fuertes de esta situación, salimos creyendo muchísimo más en Él, hemos levantado altares en nuestra casa, hemos buscado conectarnos por medio de esta red social que nos ayuda a mantenernos juntos a pesar del distanciamiento social, entendiendo también de que a pesar que nosotros tenemos distanciamiento social, Dios nunca se distancia de nosotros a pesar de cómo nosotros estemos
o pequemos o cualquier cosa, porque somos sus hijos y Él nos ama tal y como somos a pesar de los errores que cometemos. Asimismo, David cometió errores en su vida y Dios no lo abandonaba, porque Él lo amaba, porque era su hijo. Entonces, creo que la palabra de lo mejor está por venir es algo que como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que tener en cuenta, tenemos que creerlo, tenemos que declararlo, orarlo y vivirlo, porque si no creemos que van a venir mejores tiempos, no estamos creyendo en nuestro Creador, porque Él es un Dios bueno y todo lo que Él hace por nosotros, de una u otra manera, Él lo va a hacer bueno para nuestras vidas. Entonces, con eso quiero decirles, familias, de que no nos aferremos a situaciones del pasado o solo una experiencia, sino de que sigamos queriendo crecer en Dios. La verdad es que lo que yo he logrado hasta el día de hoy, como tocar en el grupo de la alabanza o como predicar en mi iglesia, sé que eso es algo que no se va a comparar a lo que va a venir en un futuro, ¿ya? Entonces, la verdad que creo que en estos momentos lo único que nosotros tenemos que es tener nuestra fe y esperanza en nuestro Creador y en el nuevo mañana que va a venir, en donde va a haber avivamiento, en donde va a haber muchísima más gente buscando a Dios, y ahí es donde nosotros, como hijos de Dios y como discípulos de Él, tenemos que buscar ayudar a esas personas a que conozcan o a que crezcan espiritualmente como nosotros hemos llegado. Y sé que van a venir muchísimas cosas más para cada uno de nosotros. Eso es todo lo que les quería compartir. Me gustó bastante la prédica, te cuento, porque es cierto, normalmente uno cuando llega a los caminos de Dios, uno dice, bueno, ya, Dios me sacó de ahí, ya cambié, y normalmente tendemos a enfriarnos, y lo hablo por experiencia propia, porque en el mismo momento en que tú aceptas a Dios, todos los días hasta el levantarte, chuta, yo me acuerdo que estaba tan agradecida con Dios, todos los días, veía mi computadora y decía, este trabajo es para Dios, y ahí está donde Dios te dice, busca tu primer amor, porque cuando Dios te conquista para Él, entonces ahí te nace en el corazón hacer las cosas. Pero luego tú tiendes a enfriarte, tiendes a dejar de leer la Biblia en las noches, a orar en familia. Por ejemplo, estos días que hemos estado ya tratando de activarnos en el local, ya hemos dejado de juntarnos Hugo y yo orando, así, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero yo le digo, no, o sea, no tenemos que dejar de hacer esto, porque por cualquier instancia, inclusive por enojo, desgusto, por siempre va a haber problemas de pareja, pero la cosa es saber perdonar rápido y soltar, no nos podemos llenar de rencor. Y es verdad, tiene razón. Quizás para David eso fue de joven. A David derrotó a Goliat de joven, obviamente que eso prácticamente toca a todo predicador. ¿Por qué? Porque es lo más grande, o por lo menos lo que le abrió paso a que él sea notado, ¿no? Pero él estuvo en muchísimas batallas, David, peleó contra muchos ejércitos, ya inclusive ya hasta de viejo que él quiso a sí mismo derribar otro Goliat, otro gigante, y lo que le dijeron prácticamente sus amigos del ejército fue que por favor le dijeron, David, ya no pelees en batallas, ya no tienes nada que demostrarnos a nosotros. Si tú mueres peleando, se va a apagar la luz de Israel. Entonces tú ya no tienes nada que demostrar. Entonces, es verdad, nosotros tenemos que seguir adelante en nuestra vida espiritual, dejarnos usar, que eso es prácticamente lo que Gladys dice. O sea, yo digo, tú puedes tener dones. Mira, Gladys, tú tenías ese don escondido, el piano. Yo tengo el canto, el piano. Ronald tiene el don de predicar también. Y así mucho, gracias a Dios, a esta familia la elocuencia no le falta. O sea, hay otras personas que se les hace muy complicado hablar. A nosotros, como normalmente lo hacemos siempre, pensamos que a toda persona se le hace fácil hablar. Pero no, hay personas que no se les da hablar, ¿ya? Entonces, esos son dones escondidos que nosotros tenemos.
Y otra cosa, si nosotros no nos dejamos usar como un instrumento, esa es la diferencia, que cuando tú escuchas a un artista, por ejemplo, estaba viendo Katy Perry, estaba viendo Adele, que es muy buena cantante, la gloria es para esa persona. Pero cuando tú escuchas a un cantante como Barak, Miel San Marcos, y tú estás en adoración, tú ves que esa música, esa gloria no es para ellos, porque toda la letra siempre va hacia Dios. A pesar de que obviamente no vamos a disminuir que te tienes que preparar como persona para estar en el puesto que estás. Tienes que seguir ensayando música, tienes que practicar, tienes que comprometerte, porque Dios quiere gente comprometida. Como por ejemplo los que estamos en el grupo de alabanza. Si nosotros no nos reunimos cada sábado para ensayar, entonces, ¿cómo Dios te va a poder usar si tú no estás comprometido? ¿Cómo Dios te va a poder usar si tú no te dejas usar? Tú tienes que ser un instrumento. Por ejemplo, en este libro estaba esta chica Rebecca Brown. ¿Qué tal que ella no se haya dejado usar por el Señor y no podía haber salvado la vida de Elaine, que ella era la que tenía muchos demonios por dentro? Entonces, si tú no te dejas usar por el Señor, no vamos a poder escribir una nueva historia y cada día no vamos a poder seguir adelante. Como decía la Gladys, lo mejor está por venir. Ahora, por ejemplo, en mi caso, yo a veces soy chispita, ¿no? Y ahora cada cosa que pasa, ya, la dejo pasar. Ya, se acabó, no hay más. Uno normalmente le ronda en la cabeza las cosas y se enoja. No, pero ahora Dios me dice, ya, déjalo pasar. Por ejemplo, el otro día, estaba yo molesta, porque no me ayudaban a sacar la basura. Y le digo, no, pero saca la basura. Y me dijo, y Hugo me hunde la basura y me rompe el recogedor por querer hundirme la basura. Y entonces, yo normalmente me enojo. Y entonces lo que él hace así, ¡prac!, me rompió el recogedor. Y Dios te pone a prueba, pues, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué importa? Pues que se rompa el recogedor, compramos otro, ya está. Pero yo te dije las palabras clave. Las de Don Fausto. ¿Cuál? Que se joda la plata. Ahí fui y compré otro. Entonces yo digo, ahí es que Dios te pone a prueba, ¿no? Dejar pasar. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano se tasa en la casa. Porque en la iglesia todos somos buena gente, todos somos buenitos, todos nos portamos bien, nos ven alzar las manos. ¿Y qué hay del cristiano en el trabajo? ¿Qué hay del cristiano en la casa? Si tú dices en el trabajo que tú eres honrado, pero sin embargo, en el trabajo dices malas palabras, hablas despotamente, eres corrupto. Entonces, decir cristiano, como dice Dios, esta gente, mi pueblo me lava de lengua para afuera, pero su corazón no está conmigo. Entonces, no nos sirve de nada decir que nosotros amamos o somos cristianos, que estamos con Dios, si en realidad no queremos hacer ese cambio. Ahora, yo, gracias a Dios, busco fervientemente hacer ese cambio, pero mucha gente a veces te evalúa o te ve de lejos y te dice, no, esta persona es figuretti, no, esta persona lo hace porque quiere llamar la atención. No, yo soy así. Quizás es una lástima que a veces como familia no nos conozcamos, ¿saben? Inclusive yo siento que estoy conociendo cómo es más mi mamá, cómo es más mi papá, estoy conociendo a mis hermanos, cómo es su personalidad, porque lastimosamente no fuimos tan unidos, yo no sé, es mi sentir, no fuimos así tan unidos como familia. Y ahora estoy conociéndolos recién como son. Es como que vamos a un conocer distinto de cada persona, ¿no? Y ahí es que tú dices, y esta persona era así, y esta persona era asado. O sea, siempre ha sido así. Lo que pasa es que nunca te has dado el tiempo de conocerla. Entonces, Dios te cambia tu forma de ver las cosas, tu forma de aceptar los errores de otras personas, porque puede ser que en mi caso sea que sea chispita yo, pero en el caso de Hugo, bueno, no sé de qué decirte de él, o sea, cada quien tiene sus debilidades, ¿ya?
O sea que no sé de qué decir, no quiero ofender a nadie ni llamar la atención de nadie. O sea, cada quien tiene sus debilidades, su concupiscencia. Todos tenemos un lado que no le agrada a Dios. Y ese es el que quiere Dios que nosotros dobleguemos. Entonces, en conclusión, a la prédica de Gladys, pienso yo que es que debemos dejarnos usar. Que una sola victoria en nuestra vida cristiana no es suficiente. Que por ejemplo, a mí me gustaría mucho llevar almas a Cristo. Yo siempre hablo y yo siempre digo, tenemos que crecer, porque yo veo que la iglesia últimamente no estaba muy llena. Y siempre yo decía, no, tenemos que crecer. Y no por decir, uy, tenemos hartísima gente, sino que me gustaría ver, ¿a quién no le gusta ver un lugar próspero? O sea, a mí me gustaría ver que la iglesia sea próspera, que haya bastantes jóvenes adorando, cantando, saltando. Como por ejemplo en la iglesia neomisionera sí se veía los sábados, se veía como 70, 80 jóvenes saltando, adorando. Y eso me gustaría verlo acá también. Entonces a mí sí me gustaría no solamente llevar jóvenes, sino también que los domingos haya bastante gente. Pero está en nosotros llevar gente a la iglesia, convencer, bueno, en realidad no, tú no convences, es el Espíritu Santo que convence de eso. Entonces, a eso también vamos, a que no solamente una victoria, obviamente es una alma ganada para Cristo, es una victoria, pero no nos podemos quedar solamente con eso, sino que tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir, es como vender inclusive, como les dije el otro día, una chica predicaba a sí mismo de ganar almas, pues, ¿no? Y ella decía que ella se sentía como que estaba vendiendo cualquier revista de productos, como que estaba tratando de ingresar a una persona, así como Oriflame o Ayambal. Que ella decía que ella le hablaba de Dios, pero mira, decía. Le hablaba de Dios y entonces la gente no se quería, y me dice, entonces ahora tengo que orar, y ahora tengo que ir a la iglesia, y ahora tengo que dejar de tomar, y ahora tengo que dejar de fumar. Entonces, no es una tarea fácil, llevar a la gente a los caminos de Dios. Ahora también, muchas veces Dios nos lleva de distintas maneras. Puede ser que un domingo una persona vaya a la iglesia y no deje de tomar en ese mismo día, no deje de fumar, no deje de drogarse en ese mismo día. Pero puede ser que Dios trabaje con él secuencialmente hasta que en un momento definitivamente Dios te da ese poder de convencimiento de dejar las cosas. Y cada vez, todos los días, es una lucha, porque estás luchando contra tu carne, contra lo que también es parte de ti. Como les decía, el Espíritu siempre está dispuesto a adorar y a hacer feliz a Dios. Por eso dice, el Espíritu siempre está dispuesto a hacer el bien. Y la carne, en cambio, la carne quiere satisfacer a la carne. Entonces, a eso voy yo, en que sigamos nosotros adelante porque esto es como una carrera, que si tú te quieres dedicar, Dios mantiene bien a sus siervos, si tú te dedicas totalmente a esta carrera, obviamente, porque en la misma Biblia se dice que se separe una parte para la gente que está sirviéndole a Él. Eso está en la Biblia. Entonces, Dios mantiene bien a sus hijos. Y damos el diezmo por esa razón. Cuando Dios nos permite dar el diezmo, pues lo damos, ¿no? Porque la iglesia necesita mantenerse. Nosotros trabajamos, los que somos hijos de Dios, también para poder sustentar en parte los gastos de la iglesia. Y así, que termine la que lleva el mensaje el día de hoy, que nos dé su conclusión, o no sé si quiera alguien aportar algo. Mami, no se le escucha nada. Está silenciado. A ver, mi amor, usted, por favor. Ya, ahí fue. Ya. Yo creo que la cuarentena cambió, digamos, nuestros planes, pero no cambió los planes de Dios. Él sigue teniendo el control en nuestras vidas. De pronto, esta cuarentena nos lleva a reflexionar cómo estamos actuando como familia y cómo estamos llevando estos días de encierro.
para que el Señor, digamos, actúe en cada uno de nosotros, porque puedes tú orar por alguna persona que Dios haga el cambio, ¿no? Pero como dice el Papá Dios, Él tiene el control, y en el momento que Él lo disponga, pues Él hará los cambios necesarios, porque realmente como familia tenemos que estar unidos y darnos la mano uno al otro, porque mañana o más tarde, tú no sabes en qué momento Dios te pone a prueba a ti mismo, que de pronto nos haga falta algo, alguna cuestión, y siempre vamos a estar en predisposición para contar con Él, porque él no nos va a desamparar, porque como dice que Él a sí mismo no deja ¿cómo es que se dice? A los pajaritos sin comer, Él alimenta a las aves del cielo, como no, mucho más mejor, digamos, va a alimentar a sus hijos, que somos nosotros, ¿no? Entonces yo digo que esta cuestión de la pandemia nos está enseñando, pues, que siempre tenemos que contar con la misericordia del Señor, porque como cristianos hay veces nosotros estamos queriendo hacer lo que dice la carne, como dice, y no lo que dice el Espíritu, ¿no? Nuestros dones los tenemos escondidos y no los queremos, digamos, dar a conocer. Por ejemplo, yo he estado antes de que hubiera esta pandemia, que ya mismo me voy a inscribir, para aprender ¿cómo es que se llama? El Piano. ¿Cómo que se llama ese? El piano, el órgano. El órgano. Y como me he metido 1000 pretextos porque no lo he hecho, que mañana, que pasado, que más luego, y así. No lo he hecho. Pero me hubiera gustado, digamos, volver a recordar, porque tengo, digamos, pequeños recuerdos de cómo tocar el piano, me sé las notas y todo lo demás. Lo que me falta es la práctica nada más, pero y yo sí necesito alguien que me enseñe. Yo no puedo decir que voy a aprender clase online porque no es lo mismo. Él me puede decir, estudia esto de aquí, pero la práctica dice hacia el maestro. Ajá. Y en eso estamos, en esta cuestión. Me gusta también cantar. Siempre he querido cantar en la iglesia y así mismo siempre lo he estado prolongando. Mañana, pasado, el otro año, y nunca lo hice. Entonces, Señor, mira, el Señor te llama de alguna u otra manera, pero tú como estás, digamos, en otras cosas, no estás, digamos, 100% yendo a la iglesia con ese corazón predispuesto a hacer lo que Dios te dice, sino que hacemos lo que está en la carne. Por eso nuestra concupiscencia, tenemos que realmente pedirle al Señor que nos dé esa fuerza de voluntad, digamos, para dejar el pecado atrás, porque prácticamente si nosotros seguimos en lo mismo, el único que va, digamos, aquí a salir, digamos, mal parado somos nosotros mismos, porque ¿qué vamos a hacer? Si no estamos con el Señor, dice, si no están conmigo, no están si están contra mí, no están conmigo, dice el Señor. Entonces tenemos que decirle al Señor que estamos dispuestos a hacer un cambio en nuestras vidas, pero ese cambio, digamos, tiene que ser realmente sincero, o sea, que nazca del corazón, no solamente decirlo, sí lo voy a hacer, pero llega el momento que ya te olvidas, más luego, como se dice, y sigues con eso mismo, pero los resultados en sí son los mismos, no ha cambiado nada. Por eso que digo que hace mucha falta que nosotros reflexionemos que esto que está pasando en todo el mundo, porque no solamente es para nosotros, es en todo el mundo que está pasando esta pandemia, porque no hemos sido buenos cristianos, no hemos sido buenas personas, hemos estado pecando en la carne, y mientras estemos en esta carne, como se dice, el pecado va a estar ahí, pero hay que revestirse, como se dice, del Espíritu Santo para que Él, digamos, nos dé esa fuerza que necesitamos para poder llegar a Cristo y llevar también, no hemos estado haciendo lo que manda el Señor, ir y predicar a toda criatura y traerla acá, tampoco hemos ido, no hemos cumplido los preceptos como cristianos y tenemos ya muchos años en la iglesia, pero la iglesia no solamente es para decir que voy a la iglesia y que me vea, o para ir a dar una clase y ahí quedó todo, no.
porque igual, o sea, tenemos que salir fortificados de esa Amén. ida a la casa de Dios, o sea, ir con el corazón dispuesto y a salir fortificados en el Señor, no que ya llegamos acá y nos olvidamos y volvemos a hacer los mismos que antes. Entonces, ¿tú qué dices? Esa persona no, solamente le gusta nomás que la vean, nomás que está yendo, ese hermanito, como dice, va a la iglesia todos los domingos, pero como dice, no todo el que me diga Señor, Señor, dice, entrará al reino de los cielos, porque dice, yo me acordaré de ti, y tú no le vas a decir, oh, mira, Señor, que yo ayudé a tal persona, ayudé a esto, no, no, el Señor no está mirando eso. El Señor en realidad está mirando nuestro corazón, está mirando nuestro actuar, y como dice la Gladysita, que lo mejor está por venir, claro. Si Dios en su misericordia termina esta pandemia, yo le he pedido al Señor dentro de mis oraciones que esta pandemia la mande pero al fondo del mar y que se acabe esto de una vez por todas, que nos perdone por nuestros pecados y que restaure a todas las personas que hemos quedado aquí, nuestros hogares, y cada día que ponga más amor, o sea, de ir a buscar, ¿cómo es que se dice? Cosas en Él, no para gloria de uno, sino porque realmente tenemos, digamos, eso de servirle al Señor, porque si no estamos con Él, imagínate, ¿a dónde nos toca ir? Si no estamos con el Señor, nos vamos a ir al infierno, porque el infierno sí hay, ¿ya? Si seguimos en nuestra, digamos, concupiscencia y solamente diciendo que soy hermanito por un ratito, no, porque hay mucha gente dentro de la iglesia que da mucho que decir, pero como dice, no hay que ver a la gente, hay que ver es al Señor. Uno ir con esa mentalidad y con un corazón dispuesto a servir al Señor y no estar viendo que el hermano hace esto, que el hermano hace este otro, no, sino que pedirle al Señor pues que uno prepare nomás su corazón para estar juntamente con Él. Bueno, y eso es lo que, digamos, puedo aportar yo en este devocional. Bueno, y justamente yo también, a lo que usted hablaba, me acordaba que cuando uno llega a los caminos de Dios, dice que Él nos hace nueva criatura a nosotros. Amén. Cuando Así nosotros es. llegamos a los caminos de Dios, qué diferencia. Ahí está Hugo, que yo conversaba, me acuerdo en ese tiempo con Paul, que yo le decía, yo no quiero obligar a Hugo a hacer algo que a él no le nace, como por ejemplo que vaya junto al dito a la iglesia, que quiera Claro. formar parte de algo, no le puedo obligar. ¿Por qué? Porque a mí nadie me obligó, a mí Claro, me nada es nació. obligado, nada es Así es. obligado. Bueno, y entonces cuando nosotros aceptamos a Dios, dice que somos nueva criatura en Dios. Amén. Y cuando, como por ejemplo lo que usted decía, salimos de la iglesia y vamos y no hay un cambio en nosotros, eso quiere decir que nosotros estamos dejando que el viejo hombre salga de nuevo. Ajá. ¿Ya? Entonces, el viejo hombre, ¿quién es? La misma forma de ser que éramos antes. El mismo pecado de siempre lo hacemos y nos dejamos dominar. Entonces dice Dios que al hacerte nueva criatura, tienes que comportarte como nueva criatura y dejar ya el viejo hombre atrás. Entonces, como también Pablo que quería que le quiten ese aguijón de la carne. Y justamente en una oración que tuvimos con Hugo el otro día, Hugo decía, Señor, que nosotros, Señor, gracias, danos los que necesitamos, pero tampoco nos des tanto para luego decir, no te necesitamos y subirnos tanto y decir, ya no necesitamos de nadie, sino tener lo justo, lo que necesitamos. Y asimismo yo pienso que Pablo le pedía al Señor que le quite ese aguijón de la carne, pero Dios no se lo quiso quitar, porque Dios sabe lo que puede pasar en el futuro. Entonces, él que le dijo, no, porque si yo te quito ese aguijón, entonces tú te vas a olvidar de mí, ¿ya? Porque así somos los hombres. Cuando estamos bien físicamente, cuando tenemos el sustento, cuando tenemos todo, entonces ay, yo puedo por mis fuerzas, pero cuando estamos sin nada, cuando no hay pan en nuestra mesa, cuando no tenemos trabajo, ahí sí, Señor, tú eres mi fuerza, ayúdame, Padre.
pero cuando tenemos todo lo que como hombres físicamente necesitamos, tendemos como humanos a olvidarnos de Dios. Entonces, bueno, nos quedan 3 minutitos. Me gustaría que mi esposo, Hugo, haga una oración corta para despedir este tiempo. Se levantó, se levantó. A ver, vamos a orar. Corta. Padre Celestial, Señor Jesús, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este día que nos ha permitido reunirnos, un día más de vida, un día más con salud, Padre Santo. Gracias por las bendiciones, por el pan que llega cada día a nuestra mesa sin falta, Padre Santo. Gracias porque usted ha sido fiel con nosotros, Padre bendito. Gracias porque nos ha protegido y nos ha guardado, nos ha permitido escuchar un mensaje que poco a poco nos ayuda a ir cambiando nuestra forma de ser, nuestra manera de actuar y de responder ante las adversidades, Padre Santo. Le damos gracias, Señor Jesús, una vez más por este día más de vida, Padre bendito, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Oigan, y con esto no les quiero decir que le teman a la prosperidad. No. Mira cuántos hombres de Dios son prósperos. Dante Gebel, Cash Luna, Marcos Witt. ¿Cuántas fundaciones no tiene Marcos Witt en altísimos países? Si a Dios Daniel le da la Salcedo. gana, si a Dios le da la gana de prosperarte, ¿quién eres tú para decirle, no, señor, aquí humildito, pobrecito? Ya pues, si Dios te quiere prosperar, acéptalo de buenas ganas. Pero así también dice que hay que, así como uno recibe, hay que dar. Ya, no Así nos es. olvidemos de dar. Gracias a Dios, en nuestros corazones, por lo menos a mí Dios me pone bastante ganas de dar. Entonces, solidaridad más bien. Obviamente en mis recursos, en lo que tengo y puedo. Y asimismo la gente aunque a veces la gente que más tiene es la que menos le gusta dar, ¿eh? Pero bueno, así es. ¿Qué decías, mi amor? El accionista de Johnny, el casi accionista, Daniel Salcedo. ¿Sí sabe que él es el amigo de Joan? Ah, no te creo. Claro. Oye, él era es el vocalista Gladys de la banda Hazak, la banda Daniel Salcedo. Así me dijo. Era. en el Liceo Y Cristiano ellos canta bonito, cantaban. la Es verdad, amigo pero de Joan. mira cómo el diablo usó a un siervo de Dios y lo desvió. Este chico estudió con nosotros en el Liceo Cristiano, mami. En la misma, en la misma promoción de Marixa. Es bien amigo de Y Joan. Joan. Si él le decía que cuando necesite algo Yo le iba en el diga mismo nomás estudio que que él le ellos. pone el dinero. En el mismo Pero, estudio que ellos. iba yo. pero creo que la Mari no, le decía que no le acepte, porque él decía, bueno, cuando dice que Mari estaba por dar a luz a Mía, me dijo Joan que Daniel Salcedo también la esposa iba a dar a luz. Pero le decía, ¿cómo vas a hacer? Dice, no, mi suegra me va a prestar la tarjeta. Y él le había dicho, chuta, sabes que yo no tengo ahorita, no tengo a quien prestarle. ¿Tú crees que tu suegra me preste? Digo, no creo, dice, que mi suegra te preste la tarjeta. Si ya a mí me lo presta, porque obviamente estamos en esto y es mi suegra. Y le dice, ya, y al fin de cuentas ella terminó dando a luz en la maternidad, me dijo Joan. Y después de eso, en tan poco tiempo, el pana ya tenía un montón de notas. Pero pensó Joan que era narcotráfico, pero ahora ya se vio qué es. Dice que él una vez lo invitó, le dijo, Joan, ni vente para acá, que los invitó a ni sé qué hotel a comer, y el man les pagaba todo lo que pedían. Y Joan decía, este man anda en algo. Y el Joan sí me había dicho hace tiempo que él le iba a apoyar con lo de la academia, le iba a invertir. Ya ahorita hubiera salido John Lyon. La codicia, ¿no? Sí, y creo Ahí que estaba. Joan quiso, pero creo que la Mari lo frena. La Mari creo que, porque Joan sí me decía, no, yo sí quiero ver si, pero creo que Marixa lo frenó y ahí se aguantó eso. No le recibió. Y le recibió a la otra inversionista, para Ese man se Marixa perdió Vega, duro y feo se desvió. Y eso mismo quiere el enemigo. En él trabajó, ¿qué cosa? La pobreza. Mira, la esposa